Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Bendito sea Cristo Jesús. Dios mi Redentor Jesús me los bendiga muy grandemente, mis queridos amigos y hermanos. Les hablo a los amigos y hermanos evangelista Juan del Piélago. Y en esta cápsula, en este canal de YouTube, vamos a seguir predicando la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy en día les invito a leer la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús en el libro de Éxodo, el capítulo 20. El tema se llama No tendrás dioses ajenos delante de Elohim. La Biblia en el nombre del Señor Jesucristo en Éxodo 20, versos 2, 3 y 4 y 5 dice así: en el nombre de mi Adonai Yahshua. Yo soy Elohim tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Elohim tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Señor, te pido que bendigas tu palabra, úngelo con tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, habla por mi boca, por favor. Límpiame con la sangre de Jesús y bajo esta sangre de expiación permíteme sentir tu presencia para poder anunciar tu palabra. Habla por mi boca, papá, en el nombre de Yahshua. Hazme recordar todo lo que me has enseñado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a acomodarlo bien. Ya, vamos a ver, ahora sí. Bien. No tendrás dioses ajenos delante de mí, es el tema de la enseñanza. Muchas veces nosotros como creyentes, sin darnos cuenta, guardamos ídolos dentro de nuestro corazón. Tenemos dioses ajenos. Cuando Dios en su palabra dice: al Señor tu Dios adorarás. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amarás al Señor con todo tu corazón. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos. No tendrás ídolos, dice el Señor. Pero muchas veces tenemos nosotros ídolos. Amamos el dinero tan obsesionadamente, amamos el dinero que dejamos de congregarnos, dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios, dejamos de consagrarnos a Dios porque estamos en el trabajo, hacemos muchas actividades de trabajo, hacemos progresar el dinero, amamos el dinero y el dinero se nos ha hecho un Dios, el Dios Mamón. Otros creyentes que tienen pecados escondidos detrás de una computadora, hasta hombres casados detrás de una computadora, jóvenes que están trabajando en la obra del Señor, están detrás de una computadora y ahí están viendo pornografía, caen en masturbación y pornografía. Y cómo aman esa pornografía, cómo aman tener esa computadora, ese laptop o ese celular y ver y ensuciar su mente y ensuciar su cuerpo. Otros, aún creyentes, les gusta ir a prostíbulos y encamarse con prostitutas. Aman ir a esos lugares, no pueden. Son personas solteras y no pueden. No se han casado y no pueden con su debilidad y acuden a esos prostíbulos. Otros, equivocadamente, aman el deporte. Están en el deporte y aman el deporte al 100%, que los hace descuidar de la presencia de Dios. Y cuando la persona es un siervo de Dios, una sierva del Señor Jesús, llamado para anunciar su evangelio, llamado para vivir en santidad, llamado para, en el propósito de Dios, sea levantado y usado como instrumento a las naciones, y está enredado en estas cosas, pues Dios tiene que disciplinarlo. Muchas veces las personas son disciplinadas porque se están yendo por el camino equivocado, cuando Dios les pone un camino angosto y estrecho que lleva a la vida eterna. Pero sin darse cuenta, estas personas dicen congregarse, dicen amar a Dios, pero sin embargo aman
aman a las cosas escondidas que ellos esconden. Recuerdo en una oportunidad, de hace muchísimos años atrás, te estoy hablando por los años 2014, 2013, 2014 aproximadamente. Yo era un amante del atletismo. Hoy en día soy técnico deportivo, trabajo en colegios particulares como técnico deportivo, pero hubo un momento en que en el 2013 al 2014 me volví bien amante del atletismo. Cómo me gustaba correr, el fondismo, la maratón. Cómo me gustaba correr. Mi pastor, me acuerdo que me invitaba a predicar la palabra del Señor Jesús. Era un hombre que nunca oraba. Yo no oraba. Era un hombre que nunca oraba. En los servicios de oración los miércoles me quedaba dormido. En mi casa menos oraba. No era un hombre de oración. Me gustaba escuchar predicaciones. Me gustaba escuchar alabanzas. Me gustaba congregarme en la iglesia. Me gustaba predicar cuando me invitaban a predicar. Pero era un cristiano, un religioso muerto. Porque nunca tenía una comunión íntima con Dios en oración. Pero sí, como me encantaba, siento la presencia del Espíritu Santo. Dios está hablando a una persona en este momento. No te conozco, pero este mensaje es para ti en el nombre de Yeshua. Y yo pues me acuerdo en aquellos momentos de 2013 a 2014, yo amaba mucho el atletismo. Comencé a levantarme en las madrugadas y comenzaba a correr. Es lógico que hacer ejercicio es bueno para la salud. Tú quieres salir a correr como cristiano, sal a correr, sal a hacer deportes, haz deporte, todo tipo de deporte puedes hacer. Estírate, haz deporte, deporte es salud. Pero cuando por causa del deporte te descuidas de la oración, te descuidas de consagrarte con Dios, entonces ese deporte se convierte en un ídolo en tu corazón. Yo recuerdo que me levantaba a las 6 de la mañana y no oraba a Dios. Me amarraba los pasadores de zapatillas y comenzaba a correr. Y comenzaba a correr. Y comencé con 5 kilómetros. Me encantaba correr. Movía los brazos, las caderas, las piernas, me encantaba. Pasaron 2 meses, 3 meses, voy a aumentar a 8 kilómetros, dije. Y comencé a esforzarme y seguía corriendo 8 kilómetros. Pasaban los meses, llegué a 10 kilómetros y seguía corriendo. Pero no oraba. Seguía congregándome, seguía predicando, pero nunca oraba. Nunca en la mañana me levantaba para orar. Al contrario, cuando me despertaba a 6, 7 de la mañana, 8 de la mañana, entonces me iba a correr. Tengo que correr, tengo que correr, tengo que practicar mi atletismo. Y quería correr. ¿Qué buscaba yo? Aumentar mi masa muscular. Aumentar mi masa muscular de mis piernas. Eso buscaba yo. Adoraba mi cuerpo. Adoraba tener piernas gruesas y musculosas. Y quería seguir corriendo. Miren mi pecado escondido, anhelaba andar con chones pequeños para mostrar mis piernas delante de las mujeres en la calle. Estaba tan endemoniado, lleno de pecado sucio y asqueroso. Pero Dios me estaba mirando desde los cielos. Yo era su siervo, predestinado desde antes de la fundación del mundo, para vivir en santidad, para predicar su palabra. Pero Dios estaba viendo que en vez de yo de caminar derecho, me estaba desviando y muy pronto iba a venir mi disciplina. Me encuentro con una amiga maratonista que corría y ella me dijo pues que estaba corriendo 15 kilómetros. Yo dije, no puede ser posible. Ella es mujer y corre 15 kilómetros. Yo voy a esforzarme y voy a ponerme a correr entonces los 15 kilómetros. Y comencé a esforzarme, me hice una meta y llevé una disciplina rigurosa en mi entrenamiento. Y comencé a correr 12 kilómetros. Luego llegó 13 kilómetros y empecé a llegar a 14 kilómetros. ¿Cómo corría? Sudaba 14 kilómetros. Todos los días corría 1 hora con 20 minutos, 1 hora con 15 minutos. Y ahí estaba corriendo y corriendo cada mañana. Así me despertaba a las 8, a las 9, a las 10 de la mañana. No quería orar, no quería buscar a Dios. Solamente quería correr y correr. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor, porque yo soy fuerte, celoso, que castigo la maldad de los padres.
Otro día me encuentro con una amiga maratonista porque participé en varias maratones de 5 kilómetros. Yo que corría 14 kilómetros ya. Y esta amiga maratonista me dijo, estoy corriendo 20 kilómetros. Caramba, yo voy a poder, voy a quedarme que me esté ganando esta dama. No, yo voy a superarla. Voy a empezar a correr 15 kilómetros, 18, hasta 20 kilómetros. Y cuando comenzaba a correr y practicar los deportes, de repente sentí un desgarro en mi rodilla izquierda. ¡Sas! Yo trabajaba en aquella época en colegios particulares como profesor de educación física. Había sacado un préstamo de 2 bancos, me recuerdo. Aparte de ello, vendía libros en los carros. Me subía a los carros y vendía libros de oratoria, liderazgo, y vendía CDs. CDs de motivación, de autoestima, de superación personal, de Hugo Almanza, de Miguel Ángel Conejo, de Omar Villalobos, grandes expositores de la superación personal. Practicando deporte me lesioné la rodilla izquierda. No me hice caso. Me recuerdo en la academia deportiva no habían pagado los padres y no tenía ni un sol para que podamos comer con mis hijos para el día siguiente. Entonces, lo embarco a mi hijo para que se vaya a la casa y yo me subo a los carros a vender mis libros. Pero no podía subir a los carros, me seguía doliendo la pierna y yo no entendía por qué. Yo no entendía por qué. Y llegó un momento entonces ya a las 10 de la noche que bajo del carro dirigiéndome a mi casa y la pierna me dolía terriblemente. Yo recuerdo que cuando yo me bajaba en un paradero, de ese paradero hasta mi casa había como medio kilómetro, yo no tomaba un taximoto para irme a la casa, yo me iba corriendo porque me había vuelto fanático, me había vuelto adorador de la maratón, del fondismo, del atletismo y me iba corriendo a mi casa. Pero ahora ya no podía correr. Porque yo estaba caminando así. Yo ya no podía doblar mi pierna izquierda. Alabado sea Dios. Como ahora que la doblo para caminar. Pero yo ya no podía doblar la pierna izquierda. Tenía que caminar así. Y me dolía. Recuerdo que tomo un taximoto. Ya no pude correr ese medio kilómetro de paradero hasta mi casa. Tomo un taximoto. Y con la pierna así estirada. Yo iba a sentarme. Con la pierna estirada. No podía doblarla, no entendía. Llego a mi casa dolorido. Y no sabía qué hacer. Pasados unos días me empeoré. Me empeoré terriblemente. Porque ya no podía caminar. Ya no podía hacer los deportes. Ya no podía correr. No podía levantar la pierna. Ya no podía, estaba mal. No podía enseñar educación física, estirar los brazos, hacer ejercicios de fortalecimiento muscular, de aeróbicos, de atletismo, de flexibilidad. Ya no podía. Estaba mal. Recuerdo que la profesora, la directora del colegio allá en San Juan de Miraflores, me vio que yo arrastraba mi pierna. Me vio que yo caminaba arrastrando mi pierna en plena enseñanza. Y me dijo, profesor, ¿sabe qué? Las madres de familia están hablando. Que usted está mal y usted no puede enseñar educación física, así que hasta acá nada más. Cancelamos su contrato y me despidieron. Perdí el trabajo en aquel colegio por falta de sensibilidad y amor de aquella persona. Tenía que pagar al banco, a los 2 bancos que tenía y me atrasé porque no pude pagar. Tenía que subirme a los carros para vender mis libros y no podía subirme a los carros porque tenía que doblar mi rodilla. La pierna derecha podía, pero la izquierda no podía. Yo recuerdo cuando a veces, no sé cómo hacía, pero subía a los carros y cojeando. Y las personas me confundían con un lisiado y me pedían, siéntese caballero. No, le decía, yo voy a trabajar vendiendo. Recuerdo que nosotros hacíamos fila para subirnos al carro. Habían como 4 o 5 personas que vendían y se subían a los carros a vender. Y cada uno de nosotros teníamos que hacer fila. Pero cuando yo estaba en la fila 5, esperaba que el primero, segundo, tercero y cuarto vendedor subieran. Luego llegaba mi turno para subir yo y no podía subir porque mi pierna no podía doblarla. No podía doblarla. Y los niños venían, niños que vendían sus caramelos y se subían a los carros y me ganaban. Y yo decía, ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy así?
Me fui donde varios hueseros que me comenzaron a arreglar, a acomodar las rodillas, pero no se podía. Y yo no entendía qué estaba pasando. Y fui a la iglesia y las hermanas me dijeron, hermano John, ¿dónde has metido la pierna? ¿Por qué estás así? Yo le dije, me lesioné haciendo deporte. Pero mire que de todo lo malo hay algo bueno que Dios tiene para ti. Y algo bueno venía para mí porque Dios me estaba enseñando. Las enseñanzas de Dios son buenas. A las malas, Dios te enseña cuando tú no tienes un corazón blando para oír su voz. Entonces Dios comienza a enseñarte a las malas ya que tú no entiendes a las buenas. Pero es para algo positivo. Pasada una semana más me empeoré y caminaba como un abuelo de 100 años, arrastrando mi pierna. Para caminar una cuadra me demoraba media hora. Para caminar 2 cuadras me demoraba casi 2 horas. 1 hora diré. Para caminar 5 a 6 cuadras me demoraba casi 1 hora y media, 2 horas. Y yo comenzaba a llorar. Yo decía, Señor, estoy peor que un anciano. Parezco un abuelo de 150 años. Mira cómo estoy, Señor. Por primera vez en mi perra vida, vamos a hablar de esta manera, disculpen la expresión, comencé a pedir perdón a Dios. Yo recuerdo que mi radio se malogró en aquella época y yo ya no podía vender mis libros porque esa radio tenía un micrófono y yo hablaba con esa radio, con ese micrófono. Y entonces me dijeron, me bajé en la avenida Bancay y de la avenida Bancay hasta el Girón Paludo había más o menos como 6 cuadras, 6 a 8 cuadras. Y yo cuando caminaba por las cuadras pues caminaba rápido, yo caminaba rapidísimo, muy rápido caminaba, era una persona muy veloz, ya que era técnico deportivo. Pero ahora, en las 8 cuadras, yo caminaba y llegaba en 10 minutos, me demoré 2 horas. 2 horas me demoré caminando, arrastrando mi pierna. Pero yo tenía que trabajar. Yo tenía que mantener a mi hijo de 14 años. Yo vivía con él y tenía que darle sus alimentos. Tenía que trabajar para su desayuno, para su almuerzo, para su cena. Tenía que pagar los 2 bancos que estaban endeudados. Yo no sabía qué hacer. Estaba en una maldición generacional de miseria. Y mi hijo estaba estudiando. Yo tenía que ver por él. Yo tenía que trabajar. Y dije, tengo que ir hasta Paludo. Son 2 horas de caminata en 8 cuadras apenas, que yo antes lo caminaba en 10 minutos, ahora comencé a demorarme casi 2 horas. Y las lágrimas se me cayeron. Estaba caminando como un anciano. La gente me quedaba mirando, pero yo decía, tengo que llegar. Tengo que llegar. Y de repente siento la presencia del Señor. Y comienzo a llorar. Y comienzo a cantar una canción a Dios. Dentro de mi alma que estaba llorando porque estaba destrozado. Y recuerdo que canto esta canción llorando. ¿Cómo podrá decir el barro a su hacedor? ¿Por qué me haces así? Y la lágrima se me caía. ¿Cómo podrá decir el barro a su hacedor? ¿Por qué me haces así? Yo me decía al Señor, ¿por qué estoy así, Señor? ¿Por qué? Mira cómo estoy caminando, Señor. ¿Por qué estoy así? No puede ser. Y sentía que Dios me decía, no comprendes lo que hago, me responde mi hacedor. No comprendes lo que hago, me responde mi hacedor. Y seguía caminando. Y la lágrima se me caía. Y decía, Señor, fallé. Señor, pequé contra ti. De ser un joven deportista maratonista, mira cómo me encuentro, Señor. Caminando, Señor, como un anciano de 100 años. Yo que a mis 43 años, Señor, los 42 años, mira. Técnico deportivo, deportista, maratonista, ahora mira cómo estoy. Y seguía llorando y caminando. Tenía que llegar hasta Girón Paludo a que me arreglen mi radio porque tenía que trabajar para el almuerzo, la cena de mi hijo. Y sentía que el Señor me decía, no comprendes lo que hago,
me responde mi Hacedor. Y de repente yo llorando reconocí mi pecado, que había fallado Dios Todopoderoso, y comencé a decirle: oh Señor, yo vengo a ti anhelando mi sanidad. Oh Señor, yo vengo a ti anhelando mi sanidad. Y las lágrimas se me caían, y yo lloraba, y caminaba, y la gente me quedaba mirando. Pero yo tenía que llegar a esas 8 cuadras en 2 horas. No me importaba estar caminando como un anciano de 100 años. Pero tenía que arreglar mi radio porque necesitaba trabajar para que mi hijo pudiera comer. Necesitaba trabajar para pagar el agua, la luz en la casa de mis padres, a lo cual estaba yo viviendo. Necesitaba trabajar para pagar los bancos, de los cuales había sacado préstamos. Y estaba en una miseria, en una maldición. Y yo decía: Señor, perdóname, Señor, perdóname. Y sentía que la voz del Señor me decía: no comprendes lo que hago, me responde mi Hacedor. No comprendes lo que hago, me responde mi Hacedor. Llego después de 2 horas, esas 8 cuadras que había caminado, a Girón Paludo. Le doy mi radio técnico para que me lo arregle, porque necesitaba trabajar. Me lo arregla el técnico y me dice: ¿tú estás mal de tu pierna? Sí, le digo. Y el técnico me trauma con una palabra y me dice: conocí a un albañil que llenaba techo, y de repente el albañil se cayó de rodillas y se dislocó la rodilla. Él no le dio importancia, pero pasaron después medio año y resultó que el líquido de la rodilla se le había vaciado y le tuvieron que cortar la pierna. Oh Señor, dije yo. Sentí tanta tristeza. ¿Cómo va a ser mi condición así? Dije: Dios mío, ¿cómo va a ser mi condición así? Terminaron de arreglarme la radio, llego, le pago al Señor y nuevamente digo: tengo que caminar de nuevo las 8 cuadras, Señor, 2 horas de nuevo a caminar hasta la avenida Bancay para ahí subirme a los carros con las piernas que no podía doblarla, pero tengo que trabajar. Y nuevamente me regreso estas 8 cuadras. Yo que caminaba rápido, en 10 minutos, 8 minutos caminaba esas 8 cuadras, corría en 3 minutos, llegaba a esas 8 cuadras, ahora no podía. 2 horas. Y de nuevo, llorando. ¿Cómo podrá decir el barro a su hacedor? ¿Por qué me haces así? Y seguía llorando y cojeando como un anciano de 100 años. ¿Cómo podrá decir el barro a su hacedor? ¿Por qué me haces así? Perdóname, Jesús. Perdóname, Señor, comenzaba a decir, llorando en lágrimas. Nadie conocía mi situación, solamente yo y mi Dios Todopoderoso conocían la situación en que yo vivía. Y sentía que Dios me decía: no comprendes lo que hago, me responde mi Hacedor. Y yo le decía llorando: oh Señor, yo vengo a ti anhelando mi sanidad. Sáname, Jesús, le decía. Oh Señor, yo vengo a ti anhelando mi sanidad. Y el Señor me decía: no comprendes lo que hago, me responde mi Hacedor. No sé cómo subí al carro y comencé a vender mis libros de liderazgo, mis CD de motivación. Y llego a mi casa arrastrando mi pierna. No podía caminar. No podía. Estaba mal. Me llevan pues a un técnico especialista en fisioterapia. Y este técnico comenzó a tratar de solucionar el problema que tenía en la rodilla. Llega el momento en que yo llego a mi casa y me pongo a pensar: Señor, he pecado contra ti. Señor,
te he fallado, Señor. Comienzo a decir, he pecado contra ti, Señor. Perdóname, por favor. Señor, nunca oraba en mi casa. Todas las mañanas, en vez de levantarme para orar, ¿qué hacía yo, Señor? Me ponía solamente a correr, a practicar mi maratón y nunca tener una comunión íntima contigo en oración. Y yo era un predicador. Te fallé, Señor. Perdóname. Las lágrimas comenzaron a caer. Recuerdo que yo escribo en el Facebook el Salmo 51, donde decía, ten piedad de mí, oh Dios, porque yo reconozco mi maldad y mi pecado está delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Límpiame de mi maldad, lávame de mis pecados. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Ayúdame, Señor. Comienzo a escribir el Salmo 51. Termino, eran ya las 10 de la noche más o menos. Digo, Dios, tengo que ponerme a orar. Yo tengo que pedirle perdón a Dios. ¿Acaso podía arrodillarme? ¿Acaso yo podía arrodillarme y orar a Dios? No podía. No podía. Lo único que tuve que hacer fue tirarme al piso. Al piso. Boca al piso. Porque no podía arrodillarme, porque no podía doblar la pierna izquierda. Tirarme al piso y ahí, tirado al piso, comienzo a decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque pequé contra ti. Perdóname porque comencé a lograr el atletismo, la maratón y el fondismo. Si bien es cierto, el deporte es bueno para el cuerpo físico, Señor, pero yo en vez de levantarme en la madrugada a orar, yo debía levantarme en la madrugada, tener una comunión íntima en oración contigo, todas las mañanas orar a ti, Señor, y después ya practicar mi deporte. Pero ¿qué hacía yo, Señor? Descuidaba mi vida de oración, nunca oraba pese a que me invitaban a predicar, pero sí me encantaba, Señor, disciplinarme en el atletismo. Pequé contra ti, Señor. Perdóname, Señor. Señor, yo quisiera que me levantes. Yo quisiera que me restaures. Señor, yo quisiera que tú me uses como instrumento tuyo para poder anunciar tu palabra. Reconozco mi error, Señor. Yo necesito que las señales me sigan Padre Santo, conforme dice Marcos 16:17. Estas señales seguirán a los que creen. Yo sé que tengo potencial para poder predicar, Señor, a las naciones, Padre, si tú estás conmigo, Jesús, porque sin ti no soy nada. Pero lléname, por favor, con tu Espíritu Santo. Perdona mis pecados. Ahora sí elijo buscarte, Señor. Perdóname por adorar el atletismo por encima tuyo. Y de repente escucho por primera vez en mi vida una voz que dice, capítulo 5, versículo 3. Parecida a la mía. Digo, pero esto yo no he hablado. Yo estoy conversando con Dios. Y seguí orando, Señor, no entiendo, ayúdame, perdóname, restáurame, sáname, yo ya no puedo más, he aprendido mi lección, perdóname, Señor. Y nuevamente escucho esa voz, capítulo 5, versículo 3. Oh, Señor, ¿qué es esto? Y recuerdo que había escrito en el Facebook, había escrito sobre Salmos, y comienzo a buscar en Salmos, el capítulo 5, versículo 3, y encuentro lo que dice la Biblia. Oh Elohim, de mañana me presentaré delante de ti. De mañana oirás mi voz y esperaré. Oh Elohim, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. De mañana oirás mi voz y esperaré. Y me di cuenta que Dios estaba confirmando. Todas las mañanas tenía que disciplinarme en la oración. Así como me había disciplinado en la maratón, en el fondismo, en el atletismo, todos los días de las mañanas, lo correcto era que yo me disciplinara en una vida de oración en la mañana. Oh Elohim, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Comprendí que debía buscar al Dios Todopoderoso en oración. Comprendí que debía buscar a Dios, que en medio de esta prueba y esta disciplina
algo bueno estaba viniendo. Cuando mi padre me detectaba un cáncer, y cáncer de cuarta categoría ya, comencé a buscar a Dios más en oración. Cuando en el 2020 vino la pandemia, comencé a buscar a Dios en ayuno y oración. Y comencé a predicar la palabra de Dios por primera vez en el 2020, en plena pandemia, por el Facebook, por el WhatsApp. Y me di cuenta que de todas las pruebas que uno ha pasado, de todo eso malo, hay algo bueno para ti, que te va a enseñar, que te va a dar madurez. Y este testimonio que te comparto porque Dios me dio la sanidad. Puedo doblar mi rodilla, bendito sea Jesucristo. Antes no lo podía. Pero he comprendido, alabado sea Dios, he comprendido que ahora mi corazón, mi adoración tiene que ser primero para Dios. Es por eso que todas las mañanas al despertar no me pongo a prender el televisor, a ver una telenovela. Al despertar no me pongo a intimar con mi esposa. Al despertar no me pongo yo a chatear, a ver el Messenger o el Facebook o el celular. Al despertarme, lo primero que hago es, Señor, muchas gracias por esta vida. Gracias por la salud. Te adoro, poderoso Dios. Comienza a tener cada mañana una comunión íntima con Dios, conforme la Biblia dice, oh Elohim, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y me gozo que ahora he podido conocer que una vida disciplinada de oración te fortalece, te llena del Espíritu Santo. Dios te usa, bendito sea Dios. Y ahora estamos predicando la palabra de Dios por muchos lugares vía online. Y estos mensajes han sido de bendición para muchas personas, porque muchos me escriben, pastor,